Lo que hemos visto en la clase pasada fueron columnas, y había, ¿cuál es la diferencia entre columnas y muros? ¿Sí? ¿Cuál es esa diferencia? Y básicamente nos habíamos concentrado en, ¿no? en la definición de acuerdo a su geometría. Por ejemplo, un muro, se define un muro estructural cuando tiene la longitud es 3 veces el espesor. Si el espesor mínimo es 15 centímetros, y entonces la longitud mínima es 45 centímetros. Sin embargo, ese muro no se considera como un muro sismorresistente. Esa definición la habíamos visto. Entonces, podríamos tener muros que sean diseñados teniendo o considerando criterios de columnas y otros considerando criterios de muros de corte, ¿no? Los shear wall. Esto básicamente va a depender de las condiciones, o perdón, de la configuración que tengan. Básicamente vamos a tener la primera, la relación de esbeltez, que es la altura entre la longitud, y la segunda, la longitud entre el espesor. Y depende, a estos ratios vamos a poder diseñarlos como con criterios de columnas o con los criterios de muro de corte. Básicamente, un muro vamos a poder separarlo o poder considerarlo como una columna y un muro de corte. Sí, esta explicación y estas son bielas que unen. Entonces, básicamente la deformación total va a ser debido primero a dada por la flexión, y segundo, el corte. Si se dispara o se eleva mucho esta relación de esbeltez, no va a predominar más las deformaciones por flexión, entonces van a tomar mayor protagonismo que las deformaciones por corte. Entonces, al deformarse más, al tener mayor flexión, vamos a tener que concentrarnos en el nivel de confinamiento que se le va a dar al muro. ¿Sí? Entonces, a los muros los podemos definir de acuerdo a la sección que tiene. Podemos tener, por ejemplo, un muro, que el muro nace en la cimentación y no necesariamente termina en el último piso. Podríamos tener un edificio de 10 pisos y comienza desde el sótano el muro y termina en el piso 7, el piso 8, ¿sí? Ahora, el muro podría cambiar de espesor también. Podría cambiar de refuerzo. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, una configuración de un muro. Vamos a colocar acá, estos son los entrepisos, ¿no? Y por ejemplo, podríamos tener, primero, esta es la base, vamos a diseñar para esta sección, ¿sí? Si hacemos este corte, vamos a tener una sección igual. Lo que podría cambiar es el refuerzo, incluso el espesor, y a este se le va a llamar un muro de una única sección crítica. Y ahí hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque podríamos tener otro muro que tenga aberturas. Imagínense con aberturas, ¿no? Las secciones van a ser diferentes. Van a tener más de una sección. Entonces las formas de diseñar van a ser distintas. Más que todo el procedimiento. En este segundo análisis, donde hay más de una sección crítica, lo que se va a usar es un procedimiento elástico. Y en la parte de arriba un procedimiento inelástico. ¿Ya? Obviamente cuando esto es diseñado frente a cargas laterales debido a las acciones sísmicas. ¿A qué me refiero con un procedimiento elástico? Por ejemplo, para mirar si necesitamos elementos de borde, vamos a hacer un chequeo de los esfuerzos axiales en las últimas fibras.
Mientras que cuando es una única sección crítica, vamos a chequear si el bloque en compresión es mayor que cierto parámetro, que en este caso sería la longitud del muro, 600 por 1,5, por la distorsión del muro, ¿sí? La distorsión del muro. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar un muro. ¿Sí? Este muro se va a deformar, ¿sí? Acá está la deformación, está la altura. Entonces la distorsión del muro va a ser entre H. ¿Sí? O el máximo valor de 5 por 1000 o la distorsión que tenga el muro. Por ejemplo, si la distorsión es 3 por 1000, consideramos 5 por 1000 para el cálculo del límite. Entonces, vamos a tenemos la carga lateral. La carga lateral se va a deformar este bloque, esta fibra que está acá, va a estar en compresión y esta fibra va a estar en tensión. Si tomamos un corte por acá, vamos a tener esto que está acá. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una distribución de los refuerzos. Esta es la configuración típica, pero lo que la práctica, mejor les dibujo. Si se arma la malla, ustedes ya saben cómo se arma. Entonces lo que va a pasar, que esto va a estar en compresión y esto va a estar en tensión. Si consideramos, por ejemplo, la distribución de los esfuerzos, vamos a tener que esto es el bloque en compresión. Este es el eje neutro. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, el eje neutro, o perdón, el bloque en compresión es mayor que este ratio, lo que va a pasar es que la compresión es tanta que necesitamos un elemento de borde, o un elemento por acá, y obviamente también por acá. Vamos a necesitar un elemento de borde. ¿Sí? Que aparentemente va a ser como una columna, pero no lo es, no es una columna. ¿Sí? Y esta es la fibra que va a tener una compresión muy grande. Y obviamente cuando se inviertan los momentos o las cargas, vamos a tener que necesitar en este lado otro bloque en compresión. Pero el bloque de compresión siempre se calcula o se verifica para la compresión. ¿Ya? Entonces, estos elementos que podrían estar escondidos dentro del muro, o incluso podrían estar por fuera, ¿no? Estos son elementos de borde, ¿sí? No son columnas, porque están integrados al muro. Podríamos considerar, por ejemplo,
Si la carga es aplicada en esa dirección, podríamos considerarla, o son considerados como elementos de borde, o todo como un solo muro. Pero si la dirección de la carga es diferente, esto se va a considerar como columnas en la otra dirección, perpendicular, porque el aporte del alma fuera del plano es nula y se desprecia. ¿Ya? Entonces necesitamos elementos de borde que sean capaces de tomar esos esfuerzos axiales que se producen por la carga lateral. Por ejemplo, si tenemos esta sección, vamos a tener una carga axial, vamos a tener un momento, obviamente también vamos a tener un corte, y este momento podemos decir que es una carga por su excentricidad, y lo que vamos a tener es esta carga que se va a trasladar debido a esta excentricidad. Entonces vamos a tener, este es el muro, este es el centro, y esta es la carga P y su excentricidad. Entonces podemos calcular, digamos, si consideramos a partir del centro, vamos a poner X, el esfuerzo axial va a ser igual la carga entre el área más menos el momento por la distancia entre el momento de inercia. ¿Sí? Y dependiendo del X, esta zona va a aumentar, ¿no? Va a aumentar la carga axial y acá va a disminuir la carga axial. ¿Ya? Y lo mismo cuando haya la inversión de la carga debido a la acción sísmica, ¿no? Un sentido y cambia el sentido. Entonces, con esto consideramos la necesidad de elementos de borde. Sin embargo, si la sección no fuese de única sección crítica o el muro de una única sección crítica, lo que tendría, ya no podríamos analizar de esta forma, sino tomaríamos un procedimiento que les había comentado que es elástico. Lo que deberíamos calcular es que la fibra, nuevamente en compresión, que el esfuerzo en compresión, si es más que el 20% del F'C, necesita el elemento de borde. Y se le coloca el elemento de borde. Ya tenemos que diferenciar esas dos condiciones. Vamos a hacer una hoja de cálculo para analizar cómo varían los esfuerzos axiales. Ahora, por ejemplo, este procedimiento elástico no necesita el refuerzo, mientras que este cálculo del bloque en compresión sí necesitamos saber qué condiciones ¿no? ¿Cuáles son los refuerzos para calcular las deformaciones unitarias en cada fibra de la sección? Entonces vamos a abrir una hoja de cálculo. ¿Qué les parece? ¿O lo hacemos en Excel o lo hacemos en MATCAD? ¿Qué opinan? En Excel o MatCAD igual es cool. En Excel, Ah, en Excel. en Excel ya, listo. Ya, entonces vamos a Gracias. construir, vamos a insertar ¿no? un diagramita para tener en cuenta. Vamos a
Ya, perdón. Ya, perdón, chicos. Les comento algo. Espérate. Entonces vamos a calcular, vamos a poner una estación, vamos a poner 10 estaciones, 0, 1, para que vean cómo es la distribución. Y hasta 10. Estación. Y acá le ponemos X en función de milímetros y vamos a poner básicamente esto por esto, 4 entre 4. Ya. Y vamos a calcular el esfuerzo. El esfuerzo en megapascales. Entonces el esfuerzo sería la carga axial, nos falta ver, la carga axial. ¿Se acuerdan la formulita que vimos de la carga axial? La carga axial máxima era el 80%, ¿no? Del FC, ¿cómo era? Del 80% del 80%, ¿no? Del FC por el área menos, ¿sí? Ahora les voy a comentar lo siguiente. En los muros vamos a tener cuantías. Y las cuantías mínimas de los muros es 0.0025, ¿no? O 0.25%. Acá creo que me fui con un 0. Entonces vamos a suponer que hay esta área, en los muros al menos, y lo que voy a hacer es multiplicar, vamos a poner acá a G va a ser el producto de estos dos, el área del acero, vamos a suponer en tensión, luego lo vamos a arreglar, vamos a decir 0.25% por esto que está acá, entonces sería igual, ¿no? A ver, era esto, menos esto, más esto por esto. Así era la fórmula, ¿no, chicos? Por 1 a la menos 3. ¿Sí? ¿Es así? Ahora vamos a ver la fórmula. Está más ordenadito acá en el enlace. Vamos a ver, esto es Strength Reinforcement. Acá está, sectional length. Actual strength. Acá está, 0.85. 0.85 y lo multiplicamos por 0.80. Listo. Ahí está. Vamos a trabajar a un 20% y vamos a poner un momento. A ver, vamos a hacer una estimación así para que un área tributaria, vamos a poner un área
tributaria que tenga, vamos a poner, estas son estimaciones que voy a hacer, a ver chicos. Imagínense este muro que sea parte de un área tributaria. Entonces vamos a medir eso en términos de densidad de muros. Una densidad de muros podría estar, por ejemplo, en albañilería, una densidad correcta de muros es entre 4 y 5%. ¿Sí? De albañilería, pero entonces de muros probablemente sea la mitad, vamos a considerar un 2%. Entonces, si tenemos el área, por acá, el área G, esto está en milímetros cuadrados, esto en milímetros cuadrados, entonces el área que estaríamos hablando sería esta área, ¿sí? Entre esto que está acá. Vamos a pasarlo a metros cuadrados. Por 1 e a la menos 4. No, e a la menos 6. 33 metros cuadrados, ¿sí? De área tributaria. Entonces, si estamos hablando de, voy a poner n pisos acá. Número de pisos. Le he puesto 6, ¿no? 6. Acá le pongo esto por esto. Y vamos a suponer que tengo un peso total de, voy a colocar 1 tonelada por metro cuadrado, sería 10 kilonewton por metro cuadrado. Acá voy a poner peso por área, 10 kilonewton por metro cuadrado. Entonces vamos a poner peso, sería el área por el peso, por, como en el techo hay menos peso, entonces vamos a quitarle un poquito, un 25%. Esto es lo que pesaría. Perdón, esta es la carga que tendría, ¿no? Vamos a poner carga axial. Miren los valores que estamos obteniendo, ¿ah? Este está al 20% más o menos del peso, ¿sí? Un 2% de muro, que tiene algo de lógica. Entonces vamos a ver el muro, el momento, ¿cómo calcularíamos? Más o menos, ¿no? Si es un triángulo, sería a los 2/3 de la altura. Ya, un ratito, chicos, otro, por favor. Listo, entonces vamos a calcular el momento, vamos a suponer un coeficiente sísmico, a ver, 0,45 por 1,3 por 1 por 2,5 entre 6, más o menos este valor, por el peso, todo este peso, ¿sí? Todo este peso. Después, ¿qué más sigue? Tenemos ya la cortante. Esa cortante, que es la sumatoria de todas las fuerzas, va a estar a los 2/3 de la altura, si está acá. Como está en milímetros, vamos a multiplicar por 0,001. Y esto sería kilonewton metro. ¿Ya? Esta carga axial no es carga axial, sino es el peso. El peso. La carga axial, o el PU, no se olviden, por ejemplo, si tengo esta que hemos calculado es más o menos D más 0,25 de L. Si multiplicamos más o menos por 1,4, vamos a tener el peso 1,4 por este valor. Incluso un poquito más podría. ¿Qué pasó? Ah. Entonces, esto está trabajando más o menos, vamos a poner a un 25% de su capacidad. Y el momento, vamos a copiar, sería 56.000, y ya está, ya estamos. Sí, ya tenemos más o menos ese orden
de los valores. Y lo que vamos a calcular es el esfuerzo axial. El esfuerzo axial sería igual a la carga axial entre su área. Acá vamos a multiplicar por 1000 para pasarlo a Newton entre el área. Más el momento por la distancia. Ahorita lo arreglamos. Pues, entre el momento de inercia, vamos a poner por acá. Ya está. El momento de inercia. Vamos a considerar, ¿sí? Esta es la base y esta es la altura. Entonces sería un doceavo de la base, que es el espesor, por la altura al cubo, que es la longitud. ¿Ya está? Ese es el... Listo, entonces vamos a calcular el esfuerzo axial. Les comentaba, ¿no? Que era carga entre área, más o menos momento por la distancia entre el momento de inercia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tengo el momento, tengo esto, la distancia. Pero aquí tengo que tomar una referencia, ¿no? La referencia es el centro. Entonces lo que vamos a hacer es trasladarlo, ¿no? Entonces le decimos, este va a ser le vamos a restar la mitad de la longitud, ¿cierto? ¿Listo? Bien, vamos a fijar los demás valores. F4, F4, esto que está acá sería F4, esto que está acá, F4, y este es C9, F4. Sí, ahorita lo arreglamos. Sí, hay algo que tenemos que cambiar ahí. Vamos a... ¿sí? Está, vamos a arreglar en un ratito esto que está acá. Sí, acá tengo la carga axial entre el área, que está por acá, y acá lo que tengo que sumar más el momento por el brazo a ver, acá hay un problema con las unidades. Un doceavo de la base por la altura del cubo. Acá hay las unidades, no el momento. Hay que multiplicarle por 1 por 10 a la sexta. 1 por 10 a la sexta. Listo. Listo, acá está. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo se distribuye. Vamos a ponerle títulos. Este es la distancia. Este es el esfuerzo axial en megapascales. Ya está. Y ahí está. Acá está el eje neutro, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
lo que habíamos conversado en la clase de columnas era el núcleo central, que es L sextos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar acá L sextos. L sextos, L entre 6, entre 6. Y vamos a tener acá una excentricidad. Sería esto entre esto. Vamos a ponerlo esto que esté en metros. Acá lo multiplico por 1000. Acá hay excentricidad en milímetros mejor. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si tomo un L sextos menor que 750, lo que voy a lograr es que no haya eje neutro. Por ejemplo, le voy a bajar acá. ¿Sí? Como ven, la excentricidad es menor que 750, que L sextos. Entonces, no hay eje neutro. Todos los esfuerzos son positivos. Si coloco exactamente el valor de 750, entonces para eso tendría que hacer esto por 0.75. ¿Sí? Como ven, multiplico por 0.75 metros, tengo el momento y exactamente el eje neutro está en este punto, en 0. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. No es sí, podría ser útil. Después, si queremos calcular el bloque, el C, pero esto va a ser elástico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo acá en esta hojita. Lo que tendríamos, por ejemplo, es el esfuerzo. Si esto es igual a 0, entonces llegamos a la conclusión, ¿no? Carga axial por momento de inercia entre momento es igual a X. Entonces, lo que hacemos es, ¿sí? Ahorita X le hemos restado la mitad de L, porque X, para usar la otra información, o sea, por ejemplo, esto es X. Le hemos restado la mitad del muro para que trabajar con esta variable. ¿Sí? De lo que nosotros necesitaríamos es este valor. ¿Sí? Necesitaríamos ese valor. Entonces vamos a calcular esto. Voy a una I de memoria acá, carga entre A, más menos momento por la distancia, voy a poner una distancia entre el momento de inercia. Entonces vamos a calcular, acá es un valor de paso, U para eje neutro. Entonces sería momento de inercia por la carga entre el área, acá está entre el área, por el momento. ¿Ya? Kilonewton se ven con kilonewton, pero metro me va a quedar ahí, entonces multiplico este momento por 1000 nada más, para pasar a kilonewton milímetro. ¿Sí? Y esa sería esa distancia. Y lo que yo necesito es, ¿sí? Restarle la mitad.
Entonces, esto que está acá, justo como ven acá, si le resto la mitad, se hace 0. Entonces, a ver, voy a copiar esto que está acá. Vamos a poner que esto se incremente un poquito más. Ya, como ven acá hay eje neutro. A ver, vamos a calcular. Vamos a poner, ¿sí? Lo que estamos calculando acá es esto. O sea, a partir del centro, ¿cuánto vale? Esto sería U. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el bloque significa que tenemos que sumarle la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es el C elástico es igual y le sumamos la mitad de la longitud del muro. Y lo que voy a poner acá es el X para el eje neutro. Y esto va a ser 0.5 la longitud del muro menos este valor. ¿Ya? Un momento, por favor. Ya, chicos, disculpen. Entonces, estábamos haciendo los cálculos, ¿no? Sí, entonces, lo que hemos calculado, este valor inicial, tenemos que restarle, o simplemente lo que hacemos es restarle todo esto, ¿no? Esto menos C. Entonces ahí, a ver, vamos a ver dónde. El C elástico, ¿no? Acá hay un, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, acá el I4 es I, a ver, vamos a ver lo que estaba haciendo. Sería esto igual. Ya, entonces vamos a ver. Carga axial, que es el I4, el C8 por el I4 entre el área y multiplico el momento. El momento por 1000 para pasarlo a milímetros. Ah, ya está. Está bien. Sí, entonces como vemos, lo que pasa es que acá había puesto 10 para que se ajuste, ¿no? Más o menos está por acá.
que sería alrededor de, ¿no? Un poquito más de 1 punto y algo. Vamos a ponerle estas coordenadas. Vamos a poner 4500. ¿Ya está? Acá está. El X donde corta el eje neutro es acá, un poquito después de 1000 y tenemos, ¿no? Ahí ya vamos a trabajar con el momento 56-75. ¿Está? Acá está. Este es el elástico. Digamos, así exagere, le pongo un montón de momento, voy a ponerle un 0 acá. No va a pasar nunca más allá de la mitad el cálculo del C elástico. Voy a poner un valor casi infinito, miren, muy grande. Sí, va a tender a la mitad, no más. ¿Sí? Por la misma configuración que tiene. Entonces, esta que está acá es el cálculo del eje neutro mediante el procedimiento elástico. Pero a nosotros no nos interesa realmente este bloque para el cálculo, porque esto nos va a servir solamente para chequear los esfuerzos. Entonces, ¿qué esfuerzo necesitamos chequear? En compresión. Entonces nos quedamos con este esfuerzo. Entonces la pregunta es, el esfuerzo máximo en compresión es este valor que está acá, y vamos a poner, eso está en megapascales. Si vemos el 20% del FC, entonces, si este muro fuera no de una única sección crítica, definitivamente necesitamos elementos de borde. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría pasar? Que el muro, a ver, vamos a poner, si el muro tiene una abertura, por ejemplo, acá está el muro, vamos a poner acá, no, imaginemos que tenemos esto que está acá, ¿sí? Un muro. Entonces vamos a tener una sección crítica, vamos a ponerle una raya, una línea. Vamos a tener otra sección, ¿sí? Entonces, si queremos calcular en la parte baja, hacemos este procedimiento y chequeamos, y bueno, efectivamente vemos que es más del 20% necesita el elemento de borde en el load de compresión. Y si chequeamos en la parte de arriba, entonces ya no es una sección llena, ¿no, chicos? Tenemos una sección de este tipo. Entonces lo que tenemos que calcular sería, ¿no? Usamos Steiner, ¿se acuerdan? Le restamos esta posición, menos el opening. Claro, siempre y cuando lo hemos calculado en el centro de masa. Entonces, la inercia efectiva, vamos a poner, cuando hay abertura, es esto que está acá, menos, ¿cómo quitamos esta área? Sería área por el brazo, ¿no? El área sería el espesor. Vamos a poner que sea una ventana de 1 metro, 1,50 m. Ahí tenemos el área por la distancia. A ver, ¿cómo era esto, chicos? No, le restamos solamente. Le restamos 1/12 por la base, por la altura del cubo. Listo. Ahí está.
Entonces, en vez de usar este momento de inercia que hemos usado para la fórmula, usemos este. ¿Sí? Y es más, podemos calcular podemos calcular si necesita acá, o si incluso necesita acá, o acá, o acá. O lo otro que podemos hacer es leer los esfuerzos axiales si estamos usando el programa de cómputo. ¿Se acuerdan que hemos visto? Si esta es la parte axial, tenemos compresión y tensiones, ¿cierto? Si analizamos esto, se acordarán que esta es la cara, este es el eje, ¿no? Este es 1, esto sería 2. Entonces tenemos que este esfuerzo está en la cara 2, ¿sí? Y tiene la dirección 2. Entonces, leyendo esto, ese 2, 2, podemos ver la carga en compresión en el muro y poder distinguir si es que necesita o no necesita. O podemos hacer este procedimiento manualmente. Ya depende de ustedes, ¿no? ¿Hasta acá alguna consulta? Chicos. Ya. ¿Todo claro entonces hasta acá? Doctor, yo tengo una consulta. Sí. O sea, esa fórmula que está utilizando para calcular el esfuerzo, normal se aplicaría porque la luz, o sea, la longitud comparado con el espesor creo que es demasiado grande y cuando en ese caso creo que no se aplica lo de que las deformaciones son, o sea, Claro, así la sección se lineales. mantiene totalmente plana. Pero es una aproximación para hacerlo a mano, ¿no? Ah, ya, solo es la aproximación. Sí, sí. Realmente esto se va a utilizar el programa, ¿no? Pero tenemos que tener idea de en qué orden nos saldrían los valores, por eso que sirven mucho estas estimaciones. ¿Ya? Entonces ya tenemos cómo se podría calcular. Entonces vamos a aprovechar esta misma sección. Vamos a aprovechar esta misma sección para... Ahí habíamos hecho esto. Usamos el SP column. Y a esta misma sección le vamos a dar refuerzo. ¿Ya? Entonces vamos a copiarnos estas cositas que están por acá y vamos a calcular, ¿no? Ahora, lo que tenemos que distinguir ya cuando trabajamos con áreas, al igual que con losas van mallas, entonces tenemos que analizar las cuantías. En el caso específico de los muros, no vamos a tener distribución de fierro, esta malla, mallas, digamos, de este tipo, ¿no? Puede ser en una o en dos capas. Entonces lo que tenemos que aprender es cómo tomamos las cuantías. Si tenemos este fierro, que va a ser un fierro longitudinal, vamos a poner un refuerzo longitudinal, un acero longitudinal, y este va a ser un acero transversal. ¿Sí? Entonces va a haber una separación del acero longitudinal y va a haber una separación del acero transversal. Aquí, en muchos de los casos es la misma, pero hay que aprender a distinguir. Entonces, cuando hablamos de una cuantía longitudinal, tenemos que tomar, por ejemplo, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, un ancho tributario. ¿Sí? El ancho tributario va a ser mitad de separación a cada lado. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. El número de capas por el área de la varilla longitudinal entre el espesor multiplicado por la separación longitudinal. Y cuando hablamos de la cuantía transversal, vamos a hablar del número también del área transversal de T por la separación
transversal. Y así definimos las cuantías. ¿Sí? Así definimos las cuantías. Entonces vamos a calcular las cuantías. Vamos a poner acá vamos a la cantidad base 1 y lo que voy a colocar acá es la separación. Vamos a ver que esto es la varilla longitudinal y esto es transversal. Entonces vamos a poner la separación en milímetros, 200, entonces la cuantía sería el número de capas. Vamos a trabajar siempre con 2 capas, multiplicado por el área entre el espesor por la separación. El espesor F4 y ya está. Aquí está la cuantía, ¿no? Este es un varilla de 1 pulgada. Vamos a colocar media. ¿Está? Ahí está. 3/8. Ahí está. Y la transversal vamos a copiar esto. 250, 250. ¿Sí? Podríamos. Ahí está. Listo, chicos. Entonces vamos a trabajar con una cuantía, vamos a media cada, o 3/8 cada 250 para mirar, ¿ya? Vamos a Input, General Information, Investigation. Acá vamos a trabajar con una dirección nada más. Si queremos, por ejemplo, dibujar el muro en esta dirección, entonces el momento que tenemos que tomar es el momento respecto a Y. Entonces vamos a decirle about Y. Ok. Vamos a los materiales por defecto. No le he cambiado el sistema métrico. Los materiales por defecto. La sección vamos irregular y usamos este módulo, ¿no? Cada 50, cada 50. 1200. 1200. 1200. Ok, listo. Vamos a dibujar. Creo que me va a quedar, a ver, mejor lo hago rectangular a lo largo de X 4500 y a lo largo de Y 150. Vamos a colocar el refuerzo. Ya está. Vamos a quitar esto que está acá y vamos a poner una distribución 3/8 cada 250 y vamos a dibujar, ¿no? De acá en 2 capas. Vamos a salir y esta es la cuantía y vamos a ver los puntos de control. Nos va a salir una nota, probablemente que como la cuantía es menos del 1% y es un programa para columnas, nos sale una alerta. Ahí está. Entonces, ¿considera columna como arquitectura? No. Y listo, acá tengo el punto de control. Acá está el diagrama de interacción. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que analizar, obviamente va a depender de cuánto le colocamos de carga axial, como hemos hecho ya en los anteriores ejemplos. Vamos a tener los diferentes puntos. Entonces vamos a variar. Por ejemplo,
Vamos a ver esta carga axial. Más o menos es 7.700. Entonces, vamos a darle cargas. Comencemos 2.500, 5.000. Vamos a darle un poquito de momento. Momento 500. Después 5.000. Después 7.500. 9.000. 15. 12.500. ¿Ok? Inserto. ¿Ya? Bueno, acá ya se me fue la mano, pero vamos a ver para cuando yo aumento la carga axial, cómo se transforman mis valores, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo una carga axial de 2.500, veo que el esfuerzo en tensión es mucho más grande, ¿no? Que la fluencia. Bueno, acá está el factor de seguridad que lo confirma. Acá están las justas. Es casi igual que el esfuerzo de fluencia. Perdón, la deformación unitaria de fluencia acá ya definitivamente no fluye. Entonces, como ven, los bloques en compresión van aumentando. Aumenta, aumenta, aumenta. ¿Sí? Cuando la carga axial es aumentada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos sobreesforzando a la sección. Entonces, mientras más carga axial le coloque, más esfuerzo, ¿no? No se olviden. Más va a levantar el esfuerzo axial. Entonces, si más levanta el esfuerzo axial, el bloque en compresión va a ser más grande. ¿Sí? Y en tensión no va a ser tan grande. Entonces, si veo en proporción, por ejemplo, no va a deformarse. ¿Dónde estoy logrando acá la falla? Cuando por ejemplo, esta fibra sea 3 por 1000. ¿Sí? Y si yo uso la misma proporción, voy a encontrar que en definitiva esto en tensión va a ser mucho menos incluso que la deformación de fluencia del acero. Entonces, como vemos acá, no está fluyendo. Y eso es lo que pasa cuando incrementamos la carga axial, ¿no? Y en términos relativos, ustedes ya saben, funciona la proporción, ¿no? Si dejamos en un porcentaje, sí, si no sobreesforzamos a la sección, entonces estamos bien. ¿Ya? Consultas hasta acá. No hay consultas entonces. Listo, entonces, si esa sección fuera de una única sección crítica, entonces, y trabajara bajo esta carga axial, vamos a tomar este bloque, este valor como bloque en compresión. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces C y el parámetro sería longitud del muro entre 600 por 1.5 por la distorsión. Entonces este parámetro va a ser igual a longitud del muro, lo tenemos por acá, entre 1.5 por 600, vamos a poner una distorsión de 5 por 1000. Acá está. Entonces, por ejemplo, el C actual está en este valor. Entonces, si la carga fuera esta, entonces, de hecho que necesita, vamos a poner una tablita, ¿ya?
por ejemplo, resistencia. Ya, acá está. Entonces vamos a trabajar. Ya. 0.10, 0.15, 0.20. Entonces vamos a cambiar estos valores para ir mirando, ¿sí? Lo puedo hacer acá o lo podría hacer, lo voy a hacer manualmente nomás. Ya saben cómo se hace cuando 0.25. Está. Vamos a trabajar, acá es 997, acá es 1496, 1995. Tenía una consulta. Sí, Sí, el valor de C límite, que es la longitud del muro entre 600 por la distorsión, usted lo multiplica por 1.5, pero en la norma no aparece ese valor de... ahora te explico. Ya. Listo. Vamos a ver los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el C que nos salía, el parámetro límite es 1 metro. 1 metro. Entonces, aquellos que son menores de 1 metro, para esta configuración de fierro, no necesita elementos de borde. Entonces vemos, y acá vemos el límite, ¿sí? Entonces los 3 primeros no necesita y después sí necesita. Los 3 primeros son estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que si trabajamos al 20% de la capacidad axial, no vamos a necesitar elementos de borde. Pero si incrementamos, sobreesforzamos este elemento, por supuesto que sí, vamos a necesitar mayor confinamiento en la sección. Ahora, sobre tu pregunta, ustedes han escuchado mucho y de repente algunos han hecho trabajo de esto, del terremoto de Chile, ¿no? El terremoto de Chile, me parece que por acá tengo alguna simulación que hice en el 2010. A ver, déjenme buscar. O videos educativos, ya. Esa es una simulación, ahorita les es el edificio Terremoto Chile, edificio Santiago. No, edificio Salas creo que es. ¿Está? Este edificio Salas, no es este, es otro edificio. Smith. Ya hicimos Terremoto Chile 2010. Ya, entonces, este es. Ese es el edificio. Entonces, ¿qué pasó con este edificio? Bueno, uno de los tantos edificios que ustedes ven estas secciones que están por acá, ¿sí? Este edificio, esta sección falló, teniendo 2 capas y teniendo un nivel de confinamiento. Entonces, si queremos mejorar el nivel de confinamiento, nuestra norma
Si vamos al capítulo 21, dice 600. Acá está, 600, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quito el 1.5, vamos a ver en los cálculos. Si quitamos este 1.5, sale 1,5 metros. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos ¿no? 1,5 metros, es decir, todas estas cargas, como ven acá, no necesitan elementos de borde, ¿sí? No necesitarían elementos de borde, como ven ahí. ¿Eso qué significa? Que estamos considerando que cuando haya más carga axial, más tesas o reforzando más la estructura, no necesita elementos de borde. Entonces, para restringir esto, después del terremoto de Chile se mejoró el ACI, y en el ACI vigente, incluso en el anterior, vamos a ver por acá, capítulo 18, el Quake Resistance, vamos a Wall. Sí, aquí está. A ver, ya se me está fallando la vista. Acá está. Para la zona en compresión, esto que está acá. Si nosotros lo ordenamos, queda C mayor o igual L del muro, 1.5 por 600 por deformación entre H. ¿Sí? Y acá está el 1.5. Este valor de 1.5 es el que se le aumentó para considerar aquellos muros, y ustedes ya lo están viendo en este ejercicio, que está en el Excel. Por ejemplo, hubiese hasta 35% de la carga axial si hubiésemos usado solamente, sin el 1.5, no hubiésemos puesto elementos de confinamiento. Pero ya con ese 1.5 lo que hacemos es, esta zona que está acá, que está sobreesforzándose, ya la confinamos, entonces el muro va a tener una mejor capacidad y va a evitar los daños que se observaron, por ejemplo, en el terremoto de Chile debido a la esbeltez del muro, ¿sí? Ese es el valor que quedamos. Entonces, esta es una simulación. Creo que fue el edificio, sí, solamente un pedacito de la onda tomé. Y vamos a comenzar, ¿no? Ahí está. Ahí ven la onda, ahora van a ver un pico. Miren acá los esfuerzos en compresión. Miren acá. Esfuerzo en compresión, en tensión. Ahí está. Miren cómo la esbeltez. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tienes el muro. Vamos a colocar acá, vamos a cambiar de color el refuerzo. Voy a poner solamente un fierro. Entonces, la explicación que les daba antes, ¿no? Viene en ese sentido, esto está en compresión, esto en tensión, el concreto es malo, no tenía el suficiente confinamiento. Si no tenía el suficiente confinamiento, entonces esto fallaba. Ya está. Y cuando luego el sismo cambiaba o la acción sísmica hacía que el sentido de las fuerzas cambien, todo esto expuesto fallaba, y lo propio pasaba por acá. Y en consecuencia, esa falta de confinamiento en el concreto o en la sección del muro ocasionó pues
estas figuritas o estas fotos que ustedes ven acá. Producto de esto se mejoraron. Entonces, una pregunta, ustedes recién seguramente están viendo los elementos de concreto armado, pero una pregunta, oye, si esto ocurre, ha ocurrido en Chile, con edificios con espesores considerables, confinamiento considerable, con 2 capas de acero, imagínense lo que podría pasar con los muros de utilidad limitada. Entonces, ahí es muchísimo más grave porque los espesores son pequeños. En relación, ¿no? Son de 10 centímetros hasta 15 centímetros. Y bueno, son muy, muy vulnerables. Listo. ¿Está claro esa explicación? Sí, doctor. Sí, Gracias. voy a aprovechar para pasar asistencia a los que no están. A ver. Barja, Marja presente, ingeniero. Rocío, García, García presente, Montenegro, ingeniero. García, presente. Montenegro, Presente, doctor. Pérez, Villegas, Presente, doctor. Villegas, ya está. Listo. Doctor, disculpe, eso de la fórmula que mostró, ¿en qué punto de la norma estaba? ¿Cuál fórmula? Esa, la de la justa la que está señalando. Sí, ¿En qué punto de la sí. norma estaba? En la 060 está acá, pero no incluye el 1.5, que sí No, incluye el... me refería a la ASI. ¿En el ACI? ASI. Está en el 18.10.6.2. Ah, ok, doctor. Gracias. Listo. Entonces vamos a ver ya con este entendimiento del efecto, la parte más crítica en los muros, vamos a revisar la norma. Como base tomaremos nuestra norma y luego les sugeriré algunas precisiones que podrían mejorar el diseño usando el ACI. Entonces, lo primero que debemos hacer es, ya saben, el espesor mínimo es 15 centímetros. ¿Sí? Para utilidad limitada de 10 centímetros, entonces ya saben cuántas capas podrían considerar, ¿no? Si consideran más de 15 centímetros, necesitan 2 capas. Acá dice, cuando el muro estructural se convierte en un muro de contención en sótanos, el espesor mínimo es 20. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos la distribución de los fierros? Entonces vamos a colocar cuantías mínimas, las cuantías son 0.25% en ambas, tanto longitudinal como transversal, y la separación no debe ser más de 40 centímetros, ni de 3 veces el espesor, ¿sí? En un muro deben emplearse cuando menos 2 capas, si es que, lo que les sugerí, o cuando la fuerza cortante exceda este valor. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando tengamos más de 1% de cuantía, lo que tenemos que colocar son empalmes o grapas. ¿Qué significa? Que si tenemos una distribución importante de fierros, tenemos que colocarle grapas a esos fierros. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el peralte efectivo, si tenemos un muro y tenemos, este es el volteo, vamos a colocar, acá vamos a tener fierros, acá va a estar, vamos a ver, vamos a tener fierros, acá y acá, ¿no? Tenemos un momento o un par de fuerzas, ¿no? Podemos tener, este fierro va a estar en tensión. Entonces el peralte es este.
Y este peralte es el 80% de la longitud total del muro. En el caso de las vigas, ¿acuerdan? El peralte es aproximadamente el 90% de la altura de la viga. Listo. Acá dice, en la zona donde es probable que se produzca la afluencia del refuerzo longitudinal, como resultado de los desplazamientos laterales, la longitud de desarrollo del refuerzo longitudinal debe ser 1.25 veces los valores calculados para FY en tracción. ¿Ya? Tener en cuenta eso. A ver, vamos. La resistencia al corte, vemos el capítulo 11, donde tiene influencia la misma resistencia de la sección más la resistencia al corte proporcionada por el incremento de la carga axial. ¿Qué más? Dice, dependiendo del factor de Beltrés, para calcular la resistencia al concreto, vamos a tener en cuenta este H entre L. Más abajo lo va a decir. Dependiendo del H entre L, por ejemplo, vamos a colocar un coeficiente. Este es H entre L. Esto es 1.5 y esto es 2. Si es más de 2, va a haber un control de flexión. Esta es una zona de transición. Entonces, los parámetros, a ver, por ejemplo, si dice que H entre L está más abajo. Ya. ¿A qué se refiere con esto? Les muestro en el enlace I. Por ejemplo, en el enlace I, acá tenemos acá está esta fórmula, ¿sí? Esta es la resistencia al corte. Este parámetro 3.2, este lambda depende del peso específico del concreto, es 1, vamos a considerarlo. Entonces, ¿qué nos dice? Si H entre L es menor que 1.5, a este alfa le colocas 3. Si este H entre L es mayor que 2, le colocas 2. Y si está entre 1.5 y 2, interpolas. Entonces, ¿cómo se calcula? Este coeficiente por raíz de F'C, ese sería el esfuerzo que da el concreto, más la cuantía del acero transversal por el FY transversal, y esto sería el esfuerzo con el que trabaja el acero, ¿no? Cuando está en corte, multiplicado por la sección transversal del muro, toda esta área. Ahora, hay que precisar lo siguiente. Si tienes un muro que tiene esta forma, el HC no es toda el área, sino haces la proyección del alma del muro, y eso sería el AC. AC, ¿sí? AC. Y con eso calculas el corte. Sí, entonces acá hay una resistencia. ¿Cuál es mi recomendación? A pesar de que vemos el orden de artículos acá. Primero diseñamos por flexión. Diseñamos por flexión, sabemos qué fierro le vamos a colocar longitudinalmente. O sea, me voy a saltear todo esto hasta acá. Primero les recomiendo hacer esto. Obviamente van a ver ahorita por qué. Cuando hagamos esto, lo que van a tener es el diagrama de interacción, así como he calculado, y van a poder calcular esto. Entonces van a saber si necesitan o no necesitan elementos de borde o elementos de confinamiento. Colocan ese elemento de confinamiento y acá dice, ¿no? Existen dos formas de calcular. Por ejemplo, el 21974 dice, este aplica para muros efectivos continuos desde la base de la estructura hasta su parte superior. Y son diseñados para tener una única sección crítica para flexión y caracción, lo que hemos estado comentando. Y la forma de cómo calcular o cómo saber si necesita elementos de borde, perdón, sería mediante esta expresión.
¿Sí? Y más abajo precisa, por ejemplo, acá dice, para muros estructurales que no sean diseñados de acuerdo con lo anterior, y deben tener elementos confinados en los bordes y alrededor de las aberturas cuando el esfuerzo en compresión máxima en la fibra extrema correspondiente a las fuerzas amplificadas sean superiores al 20% de F'C, lo que hemos explicado en la hoja de Excel. Entonces, estos artículos nos van a hablar sobre la necesidad de colocar elementos de confinamiento, el primero usando un procedimiento inelástico y el segundo que es un procedimiento elástico. ¿Y hasta dónde se coloca ese fierro o ese elemento de confinamiento? Por ejemplo, cuando hay aberturas, dice todos los que sobrepasen el 20% del F'C, hasta donde el esfuerzo axial sea el 15% del FC. O sea, el esfuerzo axial, si queremos graficar, por ejemplo, va a ir disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, a este nivel es 0,30 y hasta acá es 0,20. Entonces, bueno, sí se necesita y se va a extender este elemento de confinamiento hasta al menos 0,15, como una longitud de desarrollo, ¿no? Hasta acá se va a extender. Eso es usando el procedimiento elástico, ¿no? Para muros que no tienen una única sección crítica. Pero para muros que tienen una única sección crítica, lo que se hace es tomar lo siguiente. Esa distancia del elemento de borde va a ser el mayor valor entre la longitud del muro y esta longitud de corte, que es MU entre 4 veces el corte. Acá se ve gráficamente, se explica mucho mejor, ¿no? Entonces, nosotros tomamos para esta sección, analizamos las fuerzas, verificamos la necesidad del elemento de borde y el diseño nos va a cubrir hasta esta altura. Sí, imagínense que estos sean los dos primeros pisos, 1 y 2. Entonces, si queremos diseñar 3 y 4 para arriba, tomamos nuevamente el corte acá y aplicamos lo mismo. Y probablemente cubriremos 3, 4 y así vamos tomando. Y vamos a analizar 5 hasta el 8 de repente. Entonces, en este elemento, de repente, solamente en el primer y segundo piso necesita el elemento de borde y luego no necesita. Lo que podemos ir también es, vamos reduciendo primero las cuantías hasta la cuantía mínima, es decir, el acero se reduce hasta la cuantía mínima. Y si queremos seguir reduciendo, ya vamos con el espesor del muro. Y así trabajamos. ¿Ya? Cuando consideremos la distorsión que habla acá, esa distorsión va a ser del muro. No va a ser la distorsión del entrepiso, la distorsión del muro. O sea, el desplazamiento en la punta del muro entre la altura del muro. ¿Ya? Creo que hasta ahí está claro. Entonces, con esto ya sabemos si necesitamos elementos de borde. La pregunta es, ¿qué tanto de elemento de borde necesitamos? Imagínense que ya tenemos el muro y queremos saber cuánto va a ser el elemento de borde. Entonces va a haber una distancia del elemento, longitud del elemento de borde, y esa va a ser igual al máximo valor, ¿sí? De la mitad la mitad del bloque en compresión entre el bloque en compresión menos el 10% de la longitud del muro. Sí, sería 0.5C más, C menos el 10% de la longitud del muro. Y con esto, obviamente vamos a redondear. Entonces, podríamos saber esto cuánto es, 50 centímetros, 1 metro, 80 centímetros, entonces vamos a tener eso. Al menos tiene que ser 35 centímetros esto que está acá. ¿Ya? Y bueno, acá hay que seguir otras recomendaciones, ¿no? Para los detalles. Entonces con esto ya hemos diseñado los elementos verticales.
Entonces, una vez que diseñemos los elementos verticales, como vamos a diseñar por capacidad, lo que tenemos que asegurarnos es que a la hora de la falla por flexión, no se supere el corte, es decir, esté lejos. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. El corte de análisis se amplifica entre la relación de resistencias, o entre, digamos, el factor de seguridad. Por ejemplo, si tenemos este elemento, acá está, este es el par, esto que está acá es Mn, entonces trabajamos, esto es Mu, Mn entre Mu, nos va a dar un valor, digamos que de 3, entonces multiplicamos por 3 esto. A excepción que esta relación sea mayor que la mitad de R sub 0. Que es R sub 0 el factor de reducción sin castigar por los valores de irregularidad. Entonces, suponiendo que sea dual, 6 por la mitad de 6, 3, ¿no? Estaría, perdón, si sea muros, si sea dual, 3.5, ¿no? Sería como máximo. Entonces, con este valor que está acá, diseñamos el corte. Entonces, el diseño por corte, no se olviden, phi por el coeficiente alfa por raíz de f'C más la cuantía transversal por el fy por el área del muro. Y con eso calculamos. Dependiendo, puede ser 2 o puede ser 3 de los valores de esbeltez. Sí, chicos, entonces con esto ya terminaríamos el diseño del muro. Ya, la próxima semana vamos a ver muros de acople. Estos muros, básicamente, o vamos a comenzar a verlos un poco, le digan vigas invertidas, ¿no? O vigas peraltadas en algunos casos, pero son muros. ¿Qué es lo que pasa acá? Como vamos a tener, imagínense, acá tienen un gran muro de concreto, cuando se distribuye el corte, ustedes saben que el corte se distribuye en proporción a las rigideces. Entonces va a haber un gran corte que se va a trasladar acá, pero ese corte produce un flujo de corte, y todo este corte que se produce en una gran sección va a pasar por una sección más chiquita, entonces se va a concentrar el corte. Entonces, para que no falle, lo que tenemos que diseñar es esta sección. Ahora, esta sección no va a estar supuesta, es una de las pocas secciones o pocos elementos que van a estar predispuestos a fallar por corte y no por flexión, porque desarrollar acá la falla por flexión es inevitable, ¿no? Por la configuración por la misma configuración estructural que tiene. Entonces, como ya sabemos que la falla va a ser por corte, lo que tenemos que hacer es diseñar, además del refuerzo convencional perimetral, estas diagonales, que precisamente van a ser esos puntales que van a tomar el corte. ¿Ya? ¿Cuándo se vuelve más crítica esta sección? Cuando la relación, digamos, si esta es la altura, si esta longitud es menor que 2 veces, o menor o igual que 2 veces la altura. Por ejemplo, si esto es 1 metro, si esto es 1,80 m, ya estamos en aprietos. Ahora, tampoco es que si la sección es de esta forma y la arquitectura nos manda que sea de esa forma, tenemos que diseñarla a la fuerza. Porque lo que podemos hacer es colocar tanto acero que sobre reforzamos y no desarrolla toda su capacidad esta sección de concreto. Entonces, hay un tope también, que vamos a ver ya esto en la próxima clase. Pero ya tienen al menos cómo pueden diseñar estos elementos, ¿no? Consultas hasta acá. Chicos, ¿todo claro?
Doctor, esas eran las vigas de acople, lo que había mostrado, ¿verdad? Sí. No, bien, gracias. Ya. Entonces, esos son los muros. Ya hemos visto los muros de este tipo pueden tener una única sección crítica o pueden tener aberturas. Pero son muros que trabajan en, ¿no? En su plano. Pero hay muros, por ejemplo, hay muros que por la misma arquitectura, entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener lo siguiente. Imagínense un elemento de este tipo. Este muro. Hay otro muro. Entonces, tenemos que el muro va a haber un muro transversal que también va a aportar. Y no significa que ese aporte sea importante, más bien podría perjudicar si no lo diseñamos bien. Como les había explicado para losas, ¿no? Para losas tenemos anchos efectivos que trabajan a flexión. Entonces, si nosotros hacemos esta elevación, por ejemplo, entonces vamos a tener ¿sí? Imagínense que aplicamos esta fuerza, que hay una fuerza sísmica, y estamos viendo la elevación. Entonces, conforme vamos creciendo en altura, el momento va a disminuir. Entonces, si dibujamos acá este momento, ¿no? Va a ver que esta ala, este es el ala, este es el alma, va a tomar esfuerzos, ¿no? Debido, digamos, a la compresión que tenga. Y estos esfuerzos axiales van a ser mayor, no se olviden de esta ecuación. Tengo la carga axial, más menos momento, la distancia entre ellos. Sí, mientras más momento haya, mayor va a ser la carga axial en el ala. Entonces, acá va a ser mayor y va a disminuir y va a estar, digamos, de este. Entonces, para diseñar o para ver el aporte de los muros transversales, lo que vamos a tomar son también anchos efectivos. Entonces vamos a tomar anchos efectivos. Y al final esta sección se va a volver una sección T. Ya hemos comenzado a estudiar esto en columnas. Y en placas se vuelve mucho más crítico. ¿Sí? Entonces, para diseñar esto, por ejemplo, debemos aislarla. Entonces, tenemos una viga T, perdón, una placa en T, y tenemos que diseñar, y tenemos que ver bien el sentido de las fuerzas. Esto va a estar en tensión, y esto va a estar en compresión, y si cambiamos, esto va a pasar a compresión, y esto va a pasar a tensión. Ya, entonces es muy importante que verifiquemos esta acción. ¿Ya? ¿Qué dice nuestra norma? Y ahí también va a haber otra variación respecto a la CI. ¿Cómo se calcula ese ancho efectivo en muros? Si vamos a nuestra norma dice que, a ver, vamos a buscarlo.
¿Quieres? Acá está. Dice, en muros con alas, el ancho efectivo del ala, tanto en compresión como en tensión, debe extenderse desde la cara del alma a una distancia igual al menor valor, o sea, el mínimo, de la mitad de la distancia. Vamos a poner la mitad de la distancia al alma del muro adyacente, o el 10%, y el 10% de la altura total del muro. Si revisamos la norma ACI, vemos que cambia también un poco. Ese 10% se transforma en 25%. Aquí está. Dice, a menos que se haga un análisis más detallado, dice, el ancho efectivo del alma, ¿sí?, debe extenderse desde la cara del alma a una distancia igual a la menor entre la mitad de la distancia del alma adyacente y un 25% de la altura total. O sea, en el ACI considera 25%. Y esto sucede, chicos, porque lamentablemente la parte técnica se hace a tiempo, pero se demora en aprobar las normas. Entonces, cuando ya está saliendo un nuevo ACI y ya nos cambió, digamos, la perspectiva, la norma nacional todavía no es firmada, cosa que está sucediendo actualmente. No se firma, entonces el ACI ustedes verán pues que es constantemente modificado. No todos los años, pero se modifica más. Entonces, la recomendación es que miremos a nuestra norma, pero con un reojo a las normas vigentes para ver qué cambios pueden haber, ¿no? Como en estos dos, tanto la determinación de los anchos efectivos como lo de la estimación del elemento de confinamiento en muros de una única sección crítica. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos esto que está acá, vamos a diseñar, ¿no? Acá están los elementos, acá están cómo se chequean los elementos de borde. ¿Sí? Ahí está. Y con esta parte podríamos cubrir lo que también son los elevadores, ¿no? O los ascensores. Por ejemplo, y eso vamos a chequearlo también ya en la próxima clase, pero necesitamos cosas más realistas. Imagínense el ascensor se va a analizar de esta forma. Y acá es donde está el famoso pier, o pilar. No, pilar no, sería machón, me parece que es la traducción más correcta. Entonces, este muro se va a seleccionar toda esta sección, toda la altura, y se va a asignar un pier. ¿Qué va a hacer el pier? Al igual que nosotros estamos trabajando con el Section Designer, lo que va a hacer es considerar, integrar todas las fuerzas y darnos como si fuera una columna. Y vamos a poder diseñar. Entonces, cuando analicemos este tipo de elementos, por ejemplo, si analizamos la flexocompresión, vemos la necesidad de colocar elementos de borde y nos vamos a dar una sorpresa que el elemento de borde en su gran mayoría va acá. ¿Sí? Es decir, cuando venga esta solicitación sísmica. Y cuando venga la otra solicitación sísmica en otro sentido, por el mismo balance que tiene, no va a necesitar elementos de borde por acá. ¿Sí? Y eso es básicamente por la distancia C, la distancia del bloque en compresión. Entonces lo que necesitamos ahora, muchachos, ya con esta explicación teórica, es pasar a los ejercicios. Y qué mejor que usar sus modelos matemáticos. Entonces vamos a tomarnos un receso de unos 5 minutos y en la siguiente sección, en la siguiente sesión de clase,
vamos a comenzar a trabajar el taller. Consultas de la parte teórica, muchachos, hasta acá. Todo claro, entonces. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Ya están en silencio, ya. Están esperando el partido el lunes, de repente. A ver. La asistencia. ¿Quiénes han entrado recientemente? Cosío, Pérez, no está Cosío ni Pérez. Ah, ahí está Ítalo. Hola, ¿cómo estás, Ítalo? Cosío, estás en silencio, en modo silencio, ya te vi. Más cerrado, doctor. Más cerrado todo. A ver, hay una consulta. Sí, Luis. Ah, ahí está presente el entonces, vale. Bien. Entonces nos pasamos al otro a sala de Zoom. Gracias.